Muy buenas, bienvenidos a la clase 5. ¿Qué pasa? Estamos aquí con Nolan, nuestro estudiante avanzado, con el que cada semana aprendemos español, mejoramos gramática, aprendemos expresiones y también debatimos de cosas súper interesantes relacionadas con la cultura y otras cosas. Nolan, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy fenomenal, estoy muy contento aquí un sábado más, que es cuando grabamos esto, preparado para debatir, enseñar y aprender muchas cosas, ¿eh? Sí. Me has puesto en una situación un poco... ¿Qué es la palabra? Atuntún. Atuntún, como cuando no tienes nada preparado. Es No, te he puesto un poco, ya, te he dejado un poco a ciegas, ¿no? a Sin que te pudieras ciegas. preparar nada, ¿eh? Sí. Sin poder Sí. ver nada, te he dejado con el culo al aire, ¿eh? Te he Sí. dejado expuesto y tú ahora tienes que, intentar resolver esto, pero vamos directo, vamos a ponerte nervioso, Nolan. La cultura Sí. moldea la manera de pensar. A ver, cuéntame, ¿qué piensas sobre Eh, esto? es que podemos hablar 10 horas o podemos hablar un año sobre este tema. Por eso es como, ¿dónde empiezo? Pues no, una cosa es que antes de empezar este episodio hoy, hablamos un poco sobre la palabra que me enseñaste en la última clase, guasa. Y ahora que conozco esta palabra, veo en todas las partes. Y eso es algo que pasa con colores y con palabras en culturas diferentes o idiomas diferentes. Por ejemplo, rosa. Rosa de verdad es un tipo de color roja, pero porque nosotros en castellano, en inglés y en muchos idiomas tenemos esta palabra rosa, podemos distinguir rosa fácilmente. Pero en idiomas que no tienen esta palabra rosa, ellos no pueden distinguir al color roja y rosa muy rápido como nosotros. Es porque tenemos una palabra por eso. Sí, al rojo y al rosa. Vale, al rosa. Al rojo y al rosa. Em, Sí. sí, sí, Piensa pues que la rosa es la flor, el rosa es el color. la rosa es al flor, al rosa es al color. Que además rima, ¿eh? Me acabo de inventar una rima fantástica para que Sí. aprendas esta diferencia. Perfecto, ahora lo tengo en cuenta. Tengo en cuenta. Pues sí, eso es un ejemplo, pero eso pasa con conceptos de emociones también, también como autoestima. Eso es una palabra que es muy en principio, de inglés de Norteamérica, y este concepto de autoestima en Norteamérica es más como pensar en ti en una manera positiva. Pero este concepto de autoestima no existe muchas otras culturas, como en Japón, por ejemplo. Japón. Japón. Ellos piensan más en autoestima en una manera de aprender más, ¿no? Es como, no, ellos no necesitan pensar en sí mismos en una manera positiva. Es más de ver cosas en que quieren mejorar. Y eso es importante para profesores como nosotros también, porque hay un estudio, y eso fue en mi universidad de UBC, Universidad de British Columbia, Columbia Británica, y ahí tenían dos grupos, uno de Japón y uno de canadienses. Y en ese estudio, ellos necesitaban hacer una prueba y los resultados dicen que ellos hacen algo bueno o algo malo. Y los japoneses
Japoneses, Japón Japoneses. fuerte, Vale. japoneses, Japón. Vale, pues los japoneses, cuando ellos recibieron un mensaje que dice, no has hecho la prueba en una manera suficiente o has hecho bastante mal, ¿qué piensas? ¿Ellos querían seguir o parar? ¿Qué piensas? Los japoneses querían seguir, Eso. Y los canadienses querían parar. parar. Pero cuando tenían resultados al revés, como los canadienses recibieron un mensaje que dice, oh, has hecho muy bien trabajo, ellos querían seguir. Y los japoneses no, fue como, vale, ya lo hago bien, entonces... Y eso es una cosa de motivación, Motivación. motivación, pero también de concepto de autoestima un poco diferente. Vale, Y sí ahora que es un ya tema hemos hablado cultural, sobre ¿eh? colores, autoestima, hay un montón, tío. Sí, pero es un tema totalmente cultural. Yo lo puedo ver como profe. A ver, yo evidentemente la gran mayoría de mis estudiantes están en Holanda, ¿no? Yo he trabajado, no sé, un 80% más o menos de mi volumen. Son pues centenares, miles de personas holandesas aquí, ¿no? Pero también, por suerte, pues empecé mi marca en línea, pues con qué pasa, otras cosas en línea, y he conocido estudiantes de todo el mundo. Y veo, ¿no? Veo fácilmente diferencias cuanto a la forma de expresarse, cuanto a la libertad en la que se expresan o en la que no, en los temas que se sienten cómodos o no al hablar. Es muy, muy interesante cuando veo estas cosas. Sí, sí, ¿A ti te pasa también con tus estudiantes, imagino? claro que sí. Es porque tengo estudiantes de todo el mundo. Tengo muchos de Polonia, de China, de Holanda, País Vascos, no, País Bajos, Países Bajos. Países Bajos, eh, Canadá, de todas partes. Y la gran diferencia es entre los niños de China y los niños de Europa. Lo sé que Europa tiene un montón de culturas diferentes, pero en general los niños en Europa tienen ganas de compartir sus opiniones. Y también quizás son un poco... yo tengo suerte con mis alumnos, porque la mayoría de mis estudiantes son adultos y siempre digo a los padres, si tu niño no está preparado de hablar sobre cosas maduro, no soy el profesor eh, correcto para tu niño. No está preparada para hablar, sí. Preparado o preparada, ¿eh? Para hablar. Sí, para hablar. Em, pero sí, los europeos están un poco más, tienen más ganas de compartir sus opiniones y pensar en una manera un poco más crítica, en mi opinión, pero los chinos son mucho más, ¿cómo se dice? Tienen más motivación y Ujú. también pueden concentrarse mejor en la clase y cosas así. Sí, es una diferencia. Yo también la veo mucho en la creatividad, ¿no? En la creatividad del estudiante ante una pregunta tan simple como es ¿qué tal tu fin de semana? ¿No? Sí, Hay estudiantes que con esta pregunta, no importa el nivel, ¿eh? Puede ser un nivel bajo o un nivel alto, de verdad que no importa. Hay gente que solo lleva 2 meses y puede hablar mucho tiempo sobre eso y saben que están practicando, por lo tanto saben que tienen que explicar cosas, aunque en teoría no sean interesantes, ¿no? Como a qué hora te sí, despiertas o qué desayunas o dónde haces las compras. Pero son gente creativa, entonces, pues te cuenta todo eso porque está practicando, bla, 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 y es como interesante. Pero hay otro tipo de gente, ¿no? También muy relacionada con temas culturales, que
no saben contarte qué han hecho en el fin de semana y se bloquean y piensan que no es interesante y no recuerdan lo que han hecho o no quieren decirlo. Mm, es realmente fascinante esa parte cultural en la educación de idiomas. Claro, claro. Pero con los tíos también es como, ¿qué hiciste? Deberes. ¿Qué más? ¿Has ido a un restaurante o algo? No, deberes. ¿Cómo te sientes con tu familia ahora? Estoy ocupado con deberes. Es como, hostia. La verdad es que en algún lado tengo respeto para ellos, porque ellos pueden trabajar tan duro, pero en otro lado me pone un poco triste de vez en cuando, o casi enfadado, porque es como, ¿cómo puede ser que solo estás haciendo deberes de escuela y ellos solo están pensando en estas cosas? No sé. Muy concentrados en eso, ¿eh? Sí, sí. Pero dijiste algo interesante sobre el tema de arte, porque también la manera de pintar es muy diferente. Si vienes de un país occidental, en general tenemos horizonte, El horizonte, el horizonte. horizonte más, más alto. Ujú. Y cuando tienes al horizonte más alto y empiezas de dibujar, mira, la ciudad aquí o algo, tienes no, 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 más bajo, más bajo. Y tienes la ciudad aquí y, perdóname, em, ellos es como, me faltan las palabras, es un poco difícil de explicar, pero es como puedes ver cada cosa individualmente y Ujú. tienes un enfoque también, es como tienes un enfoque donde están esta horizonte, ¿correcto? El objetivo, ¿no? ¿Dónde quieres Al- llegar? Sí, pero este horizonte es siempre donde hay tierra y después cielo, Sí, sí, ¿sabes? sí. Y nuestros ojos van a este punto. Ujú. Pero si ves pinturas de niños de Japón o también las pinturas famosas antiguas, ellos tienen sus pinturas menos analítico y más holística. Ok. Y es como no tienes un enfoque. Cada parte es igual. Es como puedes mirar este rincón y todo no tiene un enfoque. Y eso es algo de la cultura también, porque claro, en los países occidentales somos más analíticos en si A es A no puede ser B. Pero en los países de este, ellos tienen más, ellos son más abiertos de aceptar que hay dos opciones, porque ellos piensan más en una manera holística. Y claro, si todo Ujú. es más conectado, hay más verdades. Hay Ver- más verdades. Es una hay verdad más más verdades. ancha, ¿no? No es Sí, solamente esto, sino que es mucho más ancha. La perspectiva es más ancha, más amplia, ¿eh? sí, sí, sí. Es una explicación muy rápido, un resumen. También me faltan las palabras académicas en castellano Bueno, para este tema, pero es no, algo para buscar, la diferencia entre la manera de pensar en una manera holística o más analítica. sí, sí, sí. Y es un tema también que ya estamos más o menos yendo, ¿no? A esta segunda pregunta, porque ya lo hemos como medio dicho, ¿no? Ya lo has comentado tú, bueno, el tema de cómo te sientes con la familia, los deberes. ¿Cómo notas tú el manejo de la emoción, del enfado, del conflicto en diferentes culturas? ¿No? Por ejemplo, en el caso de China, que comentabas ahora, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo has vivido? Es muy diferente. También es
para nosotros un poco más antigua, como las historias de nuestras padres o no, nuestras abuelas. Si haces algo mal como niño, que se pegan y cosas así, eso todavía es normal. Con eso tengo una historia, para mí es bastante graciosa, con un alumno y alguien le pegó. No, 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 sí, sí, le pegó. Y mi estudiante, como reacción, solo, ¿cómo se dice? Cupió. Escupió. Y para ahí, y no quería hacer nada más, porque mi estudiante, su opinión, ya, él tiene 7 años, y su opinión fue como, sí, solo quería escupar porque, mira, la violencia, escupir, solo quería escupir porque la violencia no es la respuesta y prefiero que hablo con los maestros sobre este tema, pero mis padres son un poco enfadados conmigo porque ellos piensan que necesito reaccionar como un hombre y La cultura patriarcal, ¿no? Ahí macho, macho chino, ¿eh? sí, sí. Y su madre me mandó un mensaje como, mira qué pasó con mi niño, pero la verdad es que soy un poco decepcionado. Y yo, ¿cómo puede ser? Pues el niño reaccionó como un adulto súper bien, en plan, hostia, la violencia no es la razón, voy a hablar con la persona responsable. Es un ciudadano excelente, ¿no? Y Sí, los padres, no, muy mal, tienes que pegar a la otra persona, ¿eh? sí, sí. Ya, ya, ya. Y Eh, en Canadá o en América Latina, que también pues tienes experiencia tuya personalmente o con estudiantes, ¿cómo lo ves? Creo que en Norteamérica y en Europa es bastante similar ahora, Ujú. la manera de manejar las emociones y los conflictos. A ver, en nivel de negocios, eso depende en muchos factores también, porque claro, puedes tener un conflicto porque alguien quiere dar un presentación en una manera más de teoría primero, que es muy de Alemania o algo así. Ellos quieren empezar una presentación, ellos quieren empezar con la teoría y después las aplicaciones. Pero en América no es así. Empiezas una presentación con las aplicaciones y después quizás la teoría. Y claro, eso puede crear conflictos y eso, pero eso son cosas muy de negocios. En nivel personal, creo que todos tenemos los mismos problemas. Algo que me gusta eh, para manejar conflictos es pensar en los tres tipos de conversaciones. Estamos hablando en manera emocional, es una discusión, no. Ujú. Sí, sí, una discusión, un diálogo. Sí, es un diálogo, una discusión emocional, eh, ah, pragmático, Pragmática. pragmática, una discusión pragmática o social. Ujú. Y eso necesitamos tener claro en cualquier cultura, porque eso pasa mucho. Sabemos si quizás yo vengo del trabajo y es como estoy quejándome sobre problemas y en este momento no quiero una conversación pragmática, quiero una conversación emocional, ¿sabes? Y si la otra persona empieza con las cosas pragmáticas, eso va a crear conflicto. Entonces, si no tienes todo claro,
primero necesitas preguntar, ¿qué quieres ahora? ¿Una conversación emocional, pragmática o social? Pues me parece una buena distinción y eso puede evitar muchas discusiones de pareja, ¿eh? Puede evitar Sí, muchas discusiones entre amigos también, ¿eh? ¿No? El hecho de, ok, tienes un problema, yo no tengo por qué darte la respuesta, no tengo por qué decirte qué hacer, simplemente tengo que apoyarte, ¿no? Una discusión emocional, ¿no? sí. Entonces, no sé si hay diferencias culturales por eso en el enfoque. ¿Es diferente quizá en España que en Canadá, por ejemplo, eso? Porque yo veo diferencias, ¿eh? En el tema en Holanda, por ejemplo, y en España sobre eso. Dime las diferencias que ves. El pragmatismo. Aquí en Holanda todo es mucho más directo, pragmático, individualista, directo al Sí, grano. Las emociones sí se valoran, pero se valoran hasta cierto punto, ¿no? No podemos poner las emociones por encima de, quién soy yo, ¿no? Por encima de la razón o por encima del pragmatismo. ¿Se pueden tener en cuenta? Sí. ¿Se tienen que escuchar? Sí. sí, Pero claro, si esto nos está haciendo perder el norte o nos está haciendo tomar decisiones equivocadas o estar tristes porque estamos enfocando un problema de una forma que quizá no nos ayuda, pues, y eso en España yo lo veo mucho más normal. La emoción, el drama, el repetir el mismo problema cada vez, pero como no se busca una solución pragmática, pues el problema sigue y queremos solamente quejarnos sobre eso, ¿no? Y sí. compartirlo, lo que es social. Entonces, yo veo esa diferencia, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, creo que estoy de acuerdo. Eh, Es, es un poco difícil, necesito pensar. Es que quizás en Holanda es diferente que en Canadá. Claro, en Canadá todos son un poco más individualistas. ¿Individualistas? No, As. individualistas que en España, pero en tema de emociones y hablar en una manera pragmática, creo que es un poco más aquí en España, un poco más aquí en España. Y, ojo, porque eso es algo que me da rabia con, especialmente con los tíos que dicen, yo siempre quiero tener una conversación pragmática, pero las mujeres no pueden hacerlo. Ellas siempre quieren una conversación emocional. Y eso es tan tonto de decir, y yo conozco un montón de tíos que piensan así. Estúpido, ¿eh? Es tan Es estúpido de decir a una cosa. Y es intercultural, ¿no? Eso se puede pasar en cualquier cultura, ¿no? en cualquier cultura y es tan tonto. Mira, si ves un grupo de chicas, o especialmente, solo necesitamos enfocarnos en tema político. Las mujeres en la política no gritan, no están diciendo cosas desde la emoción, pero cuando ves los políticos, los hombres, especialmente en Parlamento de Inglaterra o algo, son como monos gritando y diciendo cosas de tonterías, todo es de emoción. Sí, entonces, no sé, en este tema creo que estoy más en foco de que casi todos somos los mismos, no sé, Somos lo mismo, ¿no? En ese lo mismo. sentido. Bueno, a ver, tradicionalmente se da como que la gente habla más en el sur, ¿no? Y por el sur entiendo, pues el sur de Europa, entiendo Latinoamérica, donde la emoción, el compartir, el hablar sobre los problemas es mucho más común que en el norte. El norte, para mí, Sí, siendo el norte de Europa, donde sí, Escandinavia, ¿no? Por ejemplo, son gente pues muy que se guarda todo para ellos, que no quiere compartir, ¿no? Si están mal, pues están mal solo para ellos, e intentan parecer que están bien. Yo sí que lo veo eso. Tienes razón, no, tienes razón. La cosa es que en general, en todas las culturas, las personas son muy abiertas conmigo. Eso pasa mucho en mi vida cuando conozco a alguien y
y él o ella me dice, Nolan, nunca he compartido con nadie, pero tengo confianza de hablar sobre estas emociones contigo. Entonces, creo que mi situación es un poco diferente porque soy muy abierto también con mis emociones, creo, y no juzgo en general tampoco. Entonces, creo que en cada cultura mm, me siento que la gente tiene muchas emociones. Sí, 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 eso lo comprendo. Pero ¿crees que hay alguna cultura? Bueno, seguro que las hay, te lo pregunto, pero quiero que me respondas tú. ¿Hay culturas que son más abiertas o más cerradas mentalmente? ¿Y qué lo provoca? Eh, sí, claro. Pero creo que hay dos verdades como responder a porque mira, en una manera, Estados Unidos es muy abierto, ¿sabes? Es como es una mezcla de culturas de todo el mundo y crean cosas increíbles, pero en otro lado son muy cerrados. Ellos piensan que Estados Unidos es el mundo, que es todo el mundo. Ellos Exacto. piensan, sí, y también ¿Conoces la expresión son el ombligo del mundo? el ombligo del mundo, eso sí, sí, sí. O hay otra cita de Mark Twain, necesito traducirlo. Eh, ¿Puedo decirlo en inglés y después? Venga, inténtalo. Vale, quizás en castellano primero voy a intentar. Eh, porque Dios, porque Dios creó la guerra, o el concepto de la guerra, para que los americanos aprendieron la geografía. Te Una entiendo. Ahora oscura, pero de Mark Twain. los seguidores americanos ahora pueden comentar ahora en comentarios lo que piensan sobre esta cita, ¿no? Es curioso. Sí, sí, sí. A ver, Mark Twain es un americano, ¿eh? Entonces, Sí, sí, y sí. es otra cosa en América. Puedes criticar su propio gobierno, cosas así. Y claro, en China, cuando hablo con los chinos, ellos no critican su propio gobierno tanto, pero no es como pensamos, porque cuando estaba en China, ellos me preguntaron algunas cosas sobre Taiwán y cosas así. Taiwán. Yo como, porque también mis amigos son de CCP y no quería responder, pero ellos me dijeron, Nolan, mira, en China puedes decir lo que quieras con tus amigos, pero no puedes publicar lo que quieras. Es más así. Pues por una parte hay una cultura es más abierta o más cerrada, en parte en función del país y el gobierno, ¿no? Que esté al cargo, ¿no? Si hay una dictadura o hay un gobierno más férreo o hay una imposición y hay un riesgo de prisión, un riesgo de muerte, un riesgo de mandarte a tomar por saco, pues eso limita mucho, ¿no? La apertura de mente, porque tú te centras en sobrevivir y en hacer tus Sí, cosas sin molestar, sin incomodar y vivir en una burbujita donde, pues no, que no se te vea, ¿no? Que no se te vea. sí, sí, Por un lado, eso es el gobierno, por otro lado, también temas religiosos, ¿no? También marcan muchísimo la apertura mental, ¿no? A veces claro, va ligado con el gobierno, a veces no, pero eso lo marca muchísimo. claro, claro. No, la religión puede cerrar muchas cosas en tu mente, pero también es cuando hablas sobre qué cultura es más abierta, qué cultura es más cerrada, necesitamos pensar en qué están más abiertos y en qué están más cerrados. Vamos a usar España como ejemplo.
para hablar sobre sexo en España, ahora no es tabú. Claro, durante la época de Franco sí, pero después de... ¿Qué es el movimiento de Almodóvar y todo? Bueno, la movida madrileña, en los 80. Sí, sí, después de ese movimiento en España es como hablar sobre sexo y droga y todo eso, podemos hacer sin tabú. Sí, o el destape, ¿no? Es ese movimiento de apertura al mundo a partir de los 80, ¿no? Sí que las películas como Jamón, Jamón, ¿no? Vigas Luna en el principio de los 90, pues Sí. abrió un poco la gran pantalla y tal, pero bueno, todavía queda, ¿eh? Todavía sigue siendo un país relativamente conservador, En ¿no? temas de sexo y todo de Sí. hablar sobre... Sí, bah, A ver, quizás son todos. Vale. es muy diferente que antes. Por ejemplo, hoy en día en la televisión pública, ¿no? Hay Sí, el programa por la noche, es un late show de esos con Broncano, presentador, que él pregunta siempre a los invitados cuánto han follado el último mes, cuánto sexo han tenido el último mes. Es una vale. forma de quitar el tabú, ¿no? Es una forma Sí, de relajar el tema, ¿no? Entonces, evidentemente que ha cambiado mucho, pero con tus padres, con tu familia, con tus amigos, ah, depende de cuáles, todavía hay mucho tabú y hay mucho miedo o mucha pereza a ser juzgado, ¿no? Si no haces lo mismo que todo el sí, mundo, si no sigues el mismo camino, todavía hay estigma, yo creo. tienes razón. No, tienes razón. Ahora me di cuenta que cuando veo gente de nuestra edad, somos adultos, cuando ellos hablan con sus padres es muy diferente en temas de sexo y todo eso. Y en Holanda creo que un poco menos, porque Sí, sí, con mis tíos, es Bélgica, es diferente, pero en Bélgica con mis tíos y creo que con mi abuela también podría hablar sobre cualquier cosa. Pero lo que quería decir es como en España, vale, quizás no es tan abierto como pensaba en tema de sexo, pero es más abierto que Irán ¿qué o haces? algo así, ¿sabes? Sí, sí, claro, claro. Pero en tema de comida, no es muy abierto aquí, ¿sí? Como si pones chorizo en un paella, eres un pecador. Y eso, No, eso es una blasfemia, ¿eh? Es una blasfemia eso, Nolan. ¿es la palabra? Habla. Blasfemia. Blasfemia, blasfemia, sí, Es claro. lo mismo en inglés, es una Blasfemia. blasfemia, ¿no? Es un insulto a lo sagrado, ¿eh, Nolan? Eso lo sé, yo nunca he hecho, ¿eh? Pero he hecho un pecado muy grande y quizás después de decir este no quieres dar más clases conmigo, no sé. Ah, pero puse ketchup con una tortilla, Una tortilla de patatas. sí. ¿Pero dónde? ¿Encima del pan, antes de la tortilla? No, al lado de la tortilla para poner un poco de ketchup, no sé. Mira, Nolan, yo ya soy una persona ya con bastantes años, entonces yo he trabajado mucho en eso y en aceptar, ¿no? Lo que la gente quiere experimentar. Sí, Yo no te lo recomendaría. Si la tortilla es buena, el ketchup ahí no añade nada, ¿no? Pero he visto a veces mezclas interesantes. Entonces yo soy, como científico que soy, estoy abierto a las pruebas, a los experimentos, ¿no? Todo lo que sea para mejorar la sociedad. Pero bueno, es un tema arriesgado, ¿eh? Sí, pero ojo, ¿eh? Fue una tortilla sin cebolla y fue una tortilla bastante soso. Si fuera una tortilla con cebolla, un poco que no es tan seco Sí, dentro, no, que esté mojada, que esté claro, mojada. claro, eso, en eso no puedes añadir ketchup, eso Sí. es un pecado Un grave. pecado, un pecado, un pecado. Pero bueno, está bien que tengas la curiosidad de experimentar, ¿no? Y de cometer errores para luego, pues, corregirlos y Sí, buscar la opción correcta, ¿no? Los españoles somos muy cerrados, estamos muy orgullosos de nuestra gastronomía, de nuestra comida, entonces miramos a la mayoría de gente por encima del hombro, ¿no? Por encima sí, del hombro, en plan, esta gente no sabe nada, mire qué comen, ¿no? ¿Cómo sí. pueden comer eso, ¿no? ¿Cómo pueden comer de esta forma? Eso ¿No? es Pero es muy muy... cerrada en este tema. Sí, pero a mí me encanta comida española,
Pero la única cosa que me falta en la gastronomía de España es al picante. Es al picante. ¿La picante o al picante? Al picante. El picante, el picante. Vosotros no podéis aguantar picante. Es No, como... no queremos picante, no nos gusta la comida, ¿no? Entonces no necesitamos el picante. El picante es cuando no te gusta la comida, pues pones picante para, no sé, para No, sudar, ¿no? no estoy de acuerdo, porque aquí cuando algo es un poco soso, vale, vamos a añadir más sal. Pero si pones un poco de picante, no necesitas tanto sal. Bueno, si quieres un día te presento a mi madre y hablas sobre ella con esto, o sea, con ella sobre esto y verás que no la convences. Vale, vale. Pero ¿a ti no te gusta comida mexicana o de India o de Sí, Vietnam o de lo que sea? me encanta ¿Y picante? sin picante. Pero eso es un pecado también. Me encanta la comida, pues sin eso, sin que yo esté sudando. Yo si como picante, Nolan, yo empiezo a sudar como un pollo, pero automáticamente, ¿eh? O la primera gota, ¡bum! Ya me pongo rojo y mi Sí. cuerpo empieza a expulsar, ¿no? Eso, porque no estoy acostumbrado, no me gusta, no disfruto. Entonces, mi cuerpo no está nada preparado para estas cosas. Eso es un ejemplo que la cultura no solo moldea la manera de pensar, pero la manera de sudar, la manera de estar físicamente. También, sí, 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 sí. Y hablando de cosas que la cultura pues influye y afecta, cómo afecta la cultura a aprender idiomas? Mm. Pues eso como al ejemplo que te di antes con los japoneses y los canadienses, como profesores necesitamos pensar en la cultura un poco si vamos a decir cosas, has hecho todo muy bien, vamos a seguir. Eso funciona muy bien con occidentales, pero quizás no tanto con gente de Japón o de China y necesitamos dar más consejos o críticas, críticos, consejos críticos, Eh, cosas así. ¿Y qué más? En mi Pues, punto de vista, desde mi qué punto de piensas? vista, una Sí. cultura abierta normalmente yo creo que perjudica el aprendizaje de un idioma. Y una cultura cerrada te fuerza a aprender un idioma. Eso es lo que quería decir antes, en tema ¿Ya? que Pues lo he necesitamos, dicho yo, Nolan. Ahora es mi idea, lo siento mucho. Ahora es mi sí, idea. pues depende, porque ya hemos hablado que Estados Unidos es una cultura abierta en algunas maneras, pero muy cerrada en algunas maneras también. Pero ahí se pueden crear cualquier tipo de negocio o algo así. Se pueden criticar su gobierno, ahora menos claro, pero ellos no tienen ganas de aprender más idiomas. Los americanos en general piensan que es normal hablar un idioma y la mayoría de gente en este mundo hablan dos. Sí. Sí. Y Y también los no tanto chinos, como país de origen, piensa en el país que recibe, ¿no? Si tú viajas a un país abierto, pues en teoría no te será necesario incluso hablar o aprender la lengua, porque quizá con inglés ya es suficiente, ¿no? Por ejemplo, si viajas a Holanda o viajas a Escandinavia, si hablas sí, inglés, pues ellos, bueno, como son abiertos y son fáciles, pues sí, venga, ya te, ¿sabes? No hace falta que aprendas sueco o aprendas noruego, quizá, ¿no? Si no quieres. En cambio, un claro, lugar que es mucho más cerrado, pues quizá tienes que aprender el idioma porque si no lo haces, no puedes contactar, no puedes trabajar, no puedes conectar con nadie, ¿no? claro, no, tienes razón. Y por eso quizás las culturas un poco más cerradas como Rusia o China. Yo tengo muchos estudiantes de Rusia y de China porque ellos necesitan hablar más idiomas para negociar. A ver, Rusia tiene muchos países que hablan de Rusia también, pero si quieres
quieres hacer negocios fuera de esta región, necesitas hablar más idiomas. Sí, sí. ¿Qué piensas tú en tema de anglohablantes? Sí, sí, angloparlantes. Angloparlantes, ¿es eso? Angloparlantes. ¿Piensas que hay una diferencia en aprender español o entre los americanos, los irlandeses? Yo creo que la diferencia está cambiando mucho porque el contexto social de Estados Unidos está cambiando mucho. La influencia latina en Estados Unidos cada vez es más grande, por lo que lleva a muchos americanos que nunca se habían planteado aprender un idioma, decir, hostia, ¿no? Cada vez hay más gente latina. Sí, Entonces, hay algunos que se cierran y dicen, no, esto es Estados Unidos y aquí se habla inglés, porque se piensan que Estados Unidos se ha hablado inglés desde no sé, desde los dinosaurios, cuando el sí, inglés se habla allí desde hace 300 años. sí, ¿No? Entonces, es fascinante esa parte. Por otra parte, hay los americanos que dicen, hostia, pues ya que hay mucha gente que habla español, pues a mí me interesa porque tengo, no sé, hay trabajadores aquí o cuando voy a comer eso, o me interesa la cultura. Entonces, conlleva las dos cosas. En sí, el resto de angloparlantes, en Europa, pues más o menos siempre ha habido un cierto interés por la proximidad con España, con las vacaciones, estas cosas. Y en Australia o Nueva Zelanda, pues los que he conocido pues son gente que tenía una intención de viajar a Latinoamérica o de viajar a España, entonces por eso pues era gente muy abierta, con muchas ganas de aprender. Esa es mi sí, experiencia. sí, sí. Ok, bien. Pues, Juan, ¿tienes algunos errores que necesito corregir? Sí, he apuntado Creo. algunas cosas. Lo primero, un par de cosas de pronunciación, y es que a veces la J se te escapa como una Y, y es siempre J. Japón, japonés. Japón, japonés. Exacto, siempre es jo, ¿vale? Aparte de esto, ha habido hoy bastantes cositas muy pequeñas de masculino femenino, manera positiva, no, manera positiva. Por Manera ejemplo, ha habido positiva. diferentes momentos de estos que, bueno, eso simplemente es práctica, tío, es leer, escuchar, hablar y eso se arregla solo, no es que tienes que poner a escribir esto porque no, necesitas provocar una emoción, ¿no? Vivirlo para ir cambiándolo, ¿no? Y Vale. luego, aparte de esto, pues había, como la semana pasada, empezar a Empezar algo, a. Vale. empiezas a dibujar, empiezas a hacer algo, ¿vale? Y nada, y también una cosita con Serie Star que dijiste, mis padres son enfadados. Ah, están Espero que enfadados, esto sea, claro. sea temporal, ¿eh? Sí, No queremos a los padres siempre sí. enfadados, ¿eh? No, Entonces es temporal, están enfadados y el resto ya te digo, eran cositas pequeñas de masculino femenino. Aparte, nada, la última cosita que te he apuntado antes, hacer un pecado no me suena natural, ¿vale? Siempre cometer un pecado. cometemos un pecado o directamente pecamos. Es un Pecamos. verbo, Ah, sí, ¿vale? Es un pecamos. pecado, cometo un pecado o peco directamente, ¿vale? Vale, un peco. Y estas serían las cositas, pero ¿Hay muy una bien hoy. diferencia entre es un peco o es un pecado o es lo Y si mismo? no, Ah, un pecado un es una pecado. cosa y luego el verbo pecar, Ah, como yo peco. peco, es un Ah, verbo, vale. es la Entonces, diferencia. yo pequé con la tortilla. Exacto, pecaste, pero no hay problema. Puedes irte a un restaurante del tío Paco, arrodillarte en la entrada, pedir perdón, pedir una Vale, tortilla buena y ya está. Estás absuelto de tus pecados, ¿eh? perfecto. ¿Vale? Muy bien, pues nada, Nolan, muchas gracias por tu testimonio. En la siguiente ronda de clases tendremos a John en mi lugar. Seguirán las conversaciones interesantes, mismo estilo, mismo contenido. Y nada, gracias por tu tiempo y estamos en contacto, ¿eh? Gracias a ti. Adiós a todos los que nos están viendo. Chao.